Antes de ser apóstol, antes de escribir cartas, antes de hablar del amor, la fe y la gracia, Pablo fue Saulo, y Saulo era temido, no por su fuerza, sino por su convicción. Era un fariseo, hijo de fariseo, ciudadano romano, pero criado en la ley de Moisés, disciplinado, frío, brillante. Desde joven, Saulo aprendió que la verdad era como una espada, afilada, cortante, sagrada, y que cualquiera que se desviara merecía ser arrancado como la mala hierba. Él no servía a Dios con dulzura, lo servía con violencia, y en su mente, eso era justo, porque los cristianos eran herejes, seguidores de un tal Jesús, que según él, murió como blasfemo. Aquel camino tenía que ser exterminado, y él mismo se había ofrecido como su verdugo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo hice en Jerusalén, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 9 y 10. Ese era Saulo, religioso, pero ciego, y qué trágico es que alguien pueda conocer la ley, y no conocer al Dios de la ley, que pueda hablar de justicia, y no tener misericordia, que pueda gritar el nombre de Dios, mientras aplasta la vida de los que él ama. Saulo respiraba amenaza, era su lenguaje, su alma estaba tan endurecida, que la sangre de los cristianos no lo conmovía. Fue testigo del asesinato de Esteban, y no solo lo aprobó, lo celebró. Esteban, lleno del Espíritu, había orado mientras lo apedreaban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero Saulo no se quebró, solo se fortaleció en su odio. Se levantó como un perseguidor incansable, golpeando iglesias, arrastrando a creyentes, rompiendo familias en nombre de una verdad, que no conocía el rostro de Cristo. Y en su mente, todo era por Dios. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver cuán profundo puede llegar un corazón religioso sin amor? ¿Y tú, que escuchas esta historia, cuántas veces has usado la verdad para herir? ¿A cuántos has juzgado con la Biblia en la mano y el corazón cerrado? ¿A cuántos has silenciado con tus argumentos, pero sin una lágrima por su alma? La historia de Saulo no está tan lejos de la nuestra, porque no se trata solo de perseguir con cadenas, sino de perseguir con condena, con orgullo, con desprecio espiritual. Saulo era intachable por fuera, pero muerto por dentro. Cumplía la ley, pero no conocía al autor de la vida, y esa es la forma más peligrosa de estar perdido, porque cuando crees que estás bien, no buscas redención. Cuando crees que sirves a Dios, no oyes su voz, y Dios iba a romper su silencio, pero no lo haría con argumento, ni con debate, ni con milagros que impresionan. Lo haría con una luz tan fuerte que derribaría su orgullo, que lo cegaría por fuera, para que pudiera empezar a ver por dentro. Saulo no lo sabía, pero su mundo estaba a punto de caer, porque Dios no lo odiaba, lo estaba esperando. Y esa es la gracia más violenta que existe, la que te derriba para salvarte, la que te hiere para despertarte, la que te hace ver que tu mayor pecado no fue fallarle al mundo, sino haber creído que no necesitabas el perdón. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 9 y 10. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ti. El sol ardía sobre el camino polvoriento. Saulo iba al frente, seguro, convencido, respirando amenaza, con cartas de autorización en el bolsillo y fuego de juicio en el pecho. Damasco era su próximo objetivo. Los seguidores del Nazareno se habían escondido allí, y él iba por ello, sin compasión. Sin duda, sus pasos eran rápidos, pero su corazón estaba ciego. Saulo no lo sabía, pero cada paso lo acercaba al fin de su vieja vida, a la explosión de todo lo que creía ser. Y entonces ocurrió, sin aviso, sin advertencia. El cielo lo interrumpió, y no con una voz tierna, sino con una luz que lo derribó al suelo. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 3 y 4. Fue el primer momento de verdad. Saulo cayó. El orgulloso, el sabio, el implacable, el perseguidor estaba en el suelo, temblando, y lo que más lo rompió no fue la luz, fue la voz. Una voz que conocía su nombre, una voz que no vino a destruirlo, sino a confrontarlo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces, con la voz quebrada, preguntó: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue como una espada: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús no le dijo:
¿por qué persigues a mi gente? Le dijo, a mí, porque cuando hieres a un hijo de Dios, hiere al Padre. Cuando tocas a la Iglesia, tocas al mismo Cristo. Y en ese instante, todo el universo interior de Saulo colapsó. Jesús estaba vivo, aquel a quien él había llamado blasfemo, aquel cuyo nombre odiaba, aquel a quien consideraba un fraude, era real, era Señor. Y ahora, le hablaba desde el cielo, no para matarlo, sino para salvarlo. Pero primero tenía que quedarse ciego. Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 8. El hombre que llegó con autoridad entró como un niño, humillado, sin vista, sin orgullo. Dios había quebrado a Saulo. Y qué dulce es la ceguera, cuando te permite ver por dentro. Qué dulce es la oscuridad, cuando te libra del engaño. En Damasco, encerrado y ciego, Saulo no comió, no habló, no discutió, solo lloró, oró, esperó 3 días, como el cuerpo de Jesús en el sepulcro. 3 días, para morir a sí mismo. 3 días, para renunciar a todo. 3 días para que el asesino diera paso al redimido, porque Dios no solo lo derribó, lo estaba reconstruyendo. Y tú, que escuchas esta historia, ¿qué camino lleva? ¿Te sientes fuerte? ¿Te crees dueño de tu verdad? ¿Justificas tu dureza porque te sientes correcto? Ten cuidado, Dios también sabe derribar, y a veces, lo más amoroso que puede hacer es romper tu orgullo. A veces, la misericordia te deja ciego para que por fin puedas ver. Y esa ceguera no es castigo, es preparación. Porque lo peor no es estar en el suelo, lo peor es seguir de pie, sin saber que estás perdido. Saulo fue tirado a tierra por amor, por gracia, por destino. Y ahí comenzó a convertirse en Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 4 y 5. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Gracias por ser parte de esta historia. 3 días, 3 noches, sin ver, sin comer, sin hablar. Saulo estaba encerrado en sí mismo. La luz de Damasco lo había cegado por fuera, pero le había abierto el alma. Ya no era el mismo. El orgullo se había caído como escama. Las certezas se desvanecieron como humo. La fuerza que lo sostenía se desmoronó, y en ese silencio, en esa oscuridad, comenzó el nuevo Saulo. Nadie lo veía, pero Dios sí. Mientras el mundo pensaba que aquel fanático estaba acabado, el cielo veía a un hombre que estaba naciendo, y Dios ya tenía preparada la siguiente escena. En esa misma ciudad vivía un hombre llamado Ananías, un discípulo sencillo, temeroso de Dios, y también temeroso de Saulo. Y una noche, el Señor lo llamó por su nombre. Ananías, heme aquí, Señor. Y el Señor le dio una instrucción tan inesperada, que Ananías dudó. Levántate, ve a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 13. Ananías no estaba siendo rebelde, solo tenía miedo, porque ¿cómo se puede perdonar a alguien que hizo tanto daño? ¿Cómo se puede confiar en un hombre que persiguió, golpeó y mató? Pero Dios no ve lo que tú ves, y le respondió con la frase que cambia destino. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios no le dio a Ananías una explicación teológica, solo una visión profética. Saulo sería útil, porque había sido quebrado, y Ananías fue, temblando, quizás, pero obediente. Entró en la casa, vio a Saulo, sentado, ciego, sin fuerza, y entonces hizo algo más grande que cualquier milagro. Lo llamó hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese momento fue sagrado, porque el perdón más difícil es mirar al rostro del que te hizo daño y verlo como hijo del mismo Dios que tú amas. Ananías no dijo, te lo merece, ni espero que cambie. Solo puso sus manos sobre él y lo amó, y algo cayó de los ojos de Saulo. No solo escama, culpa, y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 18. Ese fue su nuevo nacimiento, no con luces,
ni multitudes, ni aplausos, sino con agua, con lágrima, con humildad. Ese fue el verdadero milagro, que un asesino fuera lavado y aceptado. ¿Y tú, qué haces con tu pasado? ¿Crees que Dios no puede usarte por lo que hiciste? ¿Crees que el pecado fue tan grande que ya no hay camino de regreso? Entonces escúchame, si Dios pudo tomar a Saulo, al perseguidor, al violento, al soberbio, y hacerlo Pablo, el apóstol de la gracia, ¿quién eres tú para decirle a Dios a quién puede redimir? El bautismo no solo lavó a Saulo, lo marcó como alguien que había muerto a sí mismo y había resucitado en Cristo, y cuando salió del agua ya no era el mismo, no tenía templo, ni púlpito, ni multitudes, solo tenía una convicción ardiente en el pecho: el que me perdonó es digno de ser proclamado. Y aunque el mundo no lo sabía, el infierno sí tembló, porque el que antes destruía iglesias ahora iba a plantarla, y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió la vista, y levantándose, fue bautizado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 18. No te pierdas ni un solo capítulo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. El agua del bautismo había corrido por su piel, las escamas habían caído de sus ojos, la luz de Cristo lo había inundado por dentro. Pero cuando Pablo, aún llamado Saulo, salió de aquel cuarto, no lo esperaban abrazos, ni fiesta, ni una iglesia celebrando su conversión. Lo esperaban el miedo y el silencio, porque el mundo no olvida tan rápido como Dios perdona. Y aunque Dios lo había limpiado, la gente aún lo veía como perseguidor. Trató de acercarse a los discípulos, quiso compartir su historia, decirles que había visto a Jesús, que ya no era el mismo, que su corazón era nuevo, pero nadie le creyó. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26. ¿Puedes imaginarlo? El hombre que había sido tan poderoso ahora tocaba puertas y todas se cerraban. El que antes entraba por la fuerza ahora no era bienvenido ni con lágrimas. No era judío para los judíos, ya lo veían como traidor. Y no era cristiano para los cristianos, aún lo veían como amenaza. Estaba solo, totalmente solo, excepto por una cosa: la gracia que lo había alcanzado. Y a veces, eso es todo lo que queda: la convicción interna, el fuego que no depende de la aprobación, la certeza de que, aunque el mundo te rechace, Dios ya te ha aceptado. Pero en medio de ese rechazo, Dios envió a un hombre, Bernabé, un hijo de consolación, un puente entre lo viejo y lo nuevo, un creyente que, en lugar de juzgar el pasado, creyó en el poder del arrepentimiento. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 27. Bernabé no solo lo acompañó, lo respaldó, y gracias a él, la puerta de la comunidad se abrió, aunque solo un poco, porque la desconfianza seguía, y no pasó mucho tiempo antes de que los mismos líderes religiosos que antes lo admiraban ahora quisieran matarlo. El que fue cazador se convirtió en presa y tuvo que escapar por su vida. Se fue de Jerusalén, se fue del centro, se fue al anonimato, a Tarso, a su ciudad natal, a esperar, a crecer, a madurar en silencio. Durante años Pablo estuvo escondido, años sin plataforma, años sin viajes misioneros, años sin cartas ni discípulos, años de proceso, porque Dios no solo perdona, forma, y Pablo necesitaba ser formado, no como fariseo, no como maestro, sino como siervo. Y en ese desierto, el que antes buscaba ser admirado, aprendió a servir sin ser visto. Tú también puedes estar ahí, en ese tramo entre la conversión y el llamado visible, en ese lugar donde nadie cree en ti, donde tu pasado grita más fuerte que tu presente, donde ni el mundo ni los creyentes te entienden. Y ahí Dios trabaja, en lo oculto, en lo profundo, en lo invisible, porque antes de enviarte, Dios te entierra como semilla, y cuando llegue el tiempo, brotará. Pablo fue rechazado para que aprendiera a depender solo de la gracia, porque si hubiera sido aceptado por todos desde el inicio, su confianza habría estado en los hombres. Pero como no fue así, su confianza se ancló en Cristo, y esa confianza lo haría imparable. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y lo trajo a los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 y 27. ¿Te está gustando este mensaje? Suscríbete ahora y sigamos juntos este hermoso viaje de crecimiento en Dios. El silencio de Tarso llegó a su fin. Un día,
alguien volvió a tocar a su puerta. Era Bernabé otra vez, el mismo que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Pablo, ven, la iglesia en Antioquía está creciendo. Necesitamos a alguien como tú. Y Pablo no dudó, no porque quisiera gloria, sino porque la llama que lo consumía ya no podía ser contenida. Y así comenzó, no con multitudes, no con luces, sino con pasos sobre tierra extranjera, con cartas celestiales en el corazón y con cicatrices futuras grabadas en el alma. Y dijeron al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3. Desde entonces, Pablo no volvió a detenerse. Pisó sinagogas y fue expulsado. Habló en plazas y fue apedreado. Predicó en cárceles y cantó en medio de ella. Estuvo en barcos que se hundieron, en ciudades que lo traicionaron, en caminos llenos de ladrones, en días sin alimento, en noches sin abrigo, y nunca, nunca abandonó la carrera. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 25. ¿Y por qué seguir? ¿Por qué no rendirse? Porque para Pablo, Cristo era todo, no un maestro, no un símbolo, era su vida. Más cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pablo no predicaba para convencer, predicaba porque el mensaje lo consumía, y donde otros veían peligro, él veía oportunidad, donde otros temblaban, él alzaba la voz, porque su miedo ya había muerto en Damasco, ahora solo vivía para uno, el que lo llamó por su nombre cuando lo derribó. En Listra lo apedrearon hasta dejarlo por muerto, en Filipos lo azotaron y lo encadenaron, en Efeso casi lo matan por levantar el nombre de Jesús, y aún así, seguía escribiendo, seguía orando, seguía levantando líderes, seguía abriendo caminos donde nadie se atrevía a pisar, porque lo suyo no era religión, era una pasión ardiente. Pablo llevó el evangelio a los gentiles, rompió la idea de que Dios solo era para unos pocos, y encendió fuegos que arderían en Asia, Europa y más allá de su propia vida. Pero cada victoria venía con un precio. Cada iglesia fundada, cada alma alcanzada, le costaba sangre, sudor y lágrimas. Y aún así, no se quejaba, no se sentía víctima, se sentía honrado, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Esa frase no era poesía, era realidad. ¿Y tú, qué tan lejos estás dispuesto a ir por Jesús? ¿Hasta que te critiquen? ¿Hasta que te ignoren? ¿Hasta que tengas que elegir entre comodidad y fidelidad? Pablo eligió perderlo todo, y al hacerlo, ganó todo lo que realmente importa. No era invencible, solo era obediente, y eso lo hizo imparable. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, y todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 y Filipenses, capítulo 3, versículo 8. El hombre que recorrió el mundo, que enfrentó tormentas y multitudes, que predicó en plazas y en prisiones, ahora estaba solo. Las cadenas ceñían sus muñecas. El frío de la celda era constante. El olor a muerte se respiraba en los pasillos. Pero su alma no temblaba. Pablo no esperaba ser liberado. Esperaba algo mejor. La corona de justicia. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Ese fue su testamento. No dejó bienes, no dejó herencia material, dejó fe, fidelidad, verdad. Había corrido y no se desvió, había peleado y no se rindió, había creído hasta el final. Sus cartas circulaban entre las iglesias, sus palabras seguían edificando, pero su cuerpo ya no tenía fuerza. Los golpes, los ayunos, las traiciones habían hecho mella, y sin embargo, cuando escribió a Timoteo, su hijo espiritual, no se quejó, solo pidió una cosa: tráeme mi capa y los libros, y sobre todo,
los pergaminos. Pablo era un guerrero, pero también un lector, un amante de las escrituras, un hombre que, incluso al borde de la muerte, quería seguir aprendiendo, porque los que verdaderamente aman a Dios no dejan de buscarlo nunca, y aún en prisión seguía escribiendo, aconsejando, consolando, orando. No pensaba en sí mismo, pensaba en los demás. A Timoteo le escribió con ternura: nadie tenga en poco tu juventud, predica a tiempo y fuera de tiempo, cumple tu ministerio. Y a la Iglesia les dejó su más grande lección: Cristo lo es todo, no las obras, no los títulos, no los logros, solo Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eso lo escribió, eso lo vivió. ¿Y tú, por qué vive? ¿Tu carrera va en la dirección del cielo, o estás perdiéndote en caminos que no llevan a nada? Porque el día llegará, también tú llegarás al final, y entonces no importará cuánto tuviste, sino a quién serviste. Pablo había sido todo: religioso, fariseo, ciudadano romano, pero ninguna de esas cosas importaban. Solo una cosa llenaba su alma al pensar en su final: ser hallado fiel. Los soldados venían, la sentencia ya estaba firmada, el verdugo preparaba la espada, pero Pablo no tenía miedo, porque su vida ya había sido entregada años antes, en un camino rumbo a Damasco. Lo que quedaba era solo obediencia. No murió en un trono, no murió en una catedral, murió en el silencio del anonimato, pero el cielo entero estaba de pie, porque Dios honra a los que le honran, y la sangre de sus siervos fieles no cae al suelo. Grita eternamente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pablo no nació grande, no nació creyente, no nació apóstol. Pablo nació enemigo, perseguidor, fanático, convencido de que servía a Dios, mientras destruía a su iglesia. Y aún así, Dios lo llamó, no cuando estaba preparado, no cuando era digno, no cuando otros creyeron en él. Lo llamó cuando era pecador, lo escogió cuando era culpable, lo amó cuando no merecía ser amado. ¿Y por qué? Para demostrar que la gracia no es una doctrina, es una persona, es Cristo, es amor inmerecido en su forma más salvaje, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Eso escribió Pablo. Él no fue salvado porque cambió, cambió porque fue salvado. Él no fue escogido por su fuerza, fue transformado por su quebranto. La historia de Pablo es la historia de un Dios que no busca personas perfectas, sino dispuestas. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? Quizás crees que no puedes ser usado, quizás tu pasado te persigue, tus errores te acusan, tus caídas te condenan, pero si Pablo, el asesino, el violento, el orgulloso, fue perdonado, restaurado y enviado, ¿quién eres tú para decirle a Dios a quién puede usar? Cristo no vino por los sanos, vino por los enfermos, vino por ti. La sangre que cubrió a Pablo es la misma que puede cubrirte hoy, pero no basta con admirar la historia, tienes que responder a ella. Pablo no solo creyó, se rindió, se entregó, renunció a todo, y vivió para uno solo. Él entendió algo que cambió su eternidad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esa fue su confesión, esa fue su pasión, esa fue su vida. ¿Y tú? ¿Seguirás huyendo? ¿Seguirás cargando culpas que Cristo ya llevó? ¿Seguirás sirviendo a Dios desde la distancia? ¿O te atreverás a caer para levantarte con él? Pablo cayó al suelo en el camino a Damasco, y ese fue el día más glorioso de su vida, porque cuando tocas fondo, la gracia te encuentra, y cuando la gracia te abraza, nunca vuelves a ser el mismo. No importa cuán lejos has ido, Cristo ya está en camino a encontrarte, y cuando lo haga, no te acusará, no te humillará, no te apartará, te llamará por tu nombre, y te dirá: levántate, porque yo tengo un propósito contigo, así como con Pablo, así como con tantos otros, así
como contigo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, como ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y aprendizaje. Si estos mensajes han tocado tu corazón y te ayudan a crecer espiritualmente, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita.